Mi nombre es Jorge Morales Elizondo, soy indígena Bribri del territorio indígena de Salitre. Mi nombre es María Elsa Rodríguez Laguna, yo llegué hace 26 años. Bueno, mi nombre es Mario Rojas, soy activista de derechos humanos, trabajo en pro de las poblaciones vulnerables aquí en Punta Arenas. La idea de que existen minorías y mayorías es una construcción social. Las vulnerabilidades que afectan a los distintos grupos encuentran su origen en diversas condiciones. El acceso a las oportunidades, al empleo y a gozar en forma plena de los derechos humanos es la gran aspiración de estos grupos. Desde que yo tengo memoria siempre nos han dicho que las personas que somos diferentes somos una minoría. Resulta que conozco demasiadas personas y todos éramos minoría. Y entonces empezamos a pensar que qué pasaba si todos éramos diferentes, tal vez no había una gran mayoría. Y empezamos a tener discusiones sobre eso, porque nos decían, es que los otros, es que ustedes quieren, ¿verdad? Y cuando nos dimos cuenta, empezamos a hacer luchas por nuestros derechos y empezar a decir, como todos merecemos respeto, nos dimos cuenta que el modelo que nos estaban dando nadie lo cumplía. El ser humano es intrínsecamente vulnerable, dada su naturaleza mortal. Pero, en la dinámica social, no todos somos igualmente vulnerables. En materia de derechos humanos, son especialmente vulnerables quienes tienen disminuidas sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos. Y dicha vulnerabilidad está asociada a una condición que les cataloga como parte de un determinado colectivo, que, como regla general, está en condiciones de desventaja con respecto a la mayoría. Una población no puede ser vulnerable. Son las condiciones a su alrededor las que la ponen en una condición difícil, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que las personas en las costas son vulnerables. No, es el Estado que no garantizó sus derechos, que ha hecho que las personas en las zonas costeras tengan ciertas limitaciones para acceder a recursos. Entonces, para mí, una persona que está en condición de vulnerabilidad significa que el Estado ni la sociedad ha hecho los suficientes esfuerzos para garantizar que pueda ser igual que todo el mundo. Entonces, es una diferencia fundamental. Si somos minoría o mayoría, eso es lo de menos. El indígena se ha construido como un otro, es decir, existe como una visión de que Costa Rica es casi el Valle Central únicamente. Lo que está más allá de eso es algo que no se conoce, que se ve como algo exótico, que no es parte, digamos, por así decirlo. Entonces, para empezar, lo indígena es una otredad. Yo me diferencio porque yo no soy indígena, o sea, yo no soy moreno, yo no hablo una lengua, yo no tengo estas tradiciones. Se le llena de prejuicios, pero no se pregunta a estas personas, a estas comunidades, cómo es realmente su vivencia, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus dinámicas, todo esto. Bueno, la proyección que hay es a nivel mundial, cada mes, cada año, se pierde una cantidad de pueblos indígenas, ¿verdad? Y el caso costarricense no es la excepción. Nosotros siempre nos enfocamos en el tema territorial de la tierra porque es la base. Si tú pierdes la tierra vas a perder todo lo demás. ¿Y por qué desaparece, digamos, esta identidad? Va a desaparecer uno, en primera instancia, porque no va a poder recuperar su territorio. Al no recuperar su territorio te va a ser imposible, digamos, poder entonces recuperar sus propios esquemas de gobernabilidad, su propio esquema de sistemas de producción. Y a partir de ahí viene entonces de cómo pueden transmitir los conocimientos de los mayores hacia la juventud y poder reproducir sus características tradicionales, ya sea espiritualidad, cultura, tradiciones, etc. O sea, el Estado, las instituciones aún, digamos, no logran hacer un acercamiento que permita un diálogo intercultural, digamos, donde se ha tomado de forma respetuosa y de forma transparente a las personas indígenas. La aplicación de la justicia no es igual para todos. El caso de los pueblos indígenas es uno de esos, ¿verdad? Y por esa razón es que hay tanto conflicto en muchos territorios por estos temas.
por el respeto y justamente por considerar de que los indígenas somos ciudadanos de una segunda o tercera clase, que no tenemos el mismo nivel de justicia que tiene el resto de los costarricenses. Esa exclusión no se da solamente a nivel personal, sino también se da a nivel de un sistema que aún nos continúa invisibilizando, nos continúa excluyendo y nos continúa viendo como ese otro, como ese atrasado, por así decirlo, que necesita ser educado o ser llevado hacia el desarrollo. Si hablamos de discriminación, tenemos que hablar de exclusión. La discriminación no necesariamente tiene que ser directa, tiene que ser chocante. Existe discriminación de muy diferentes. Pero también hay vulnerabilidades que tienen que ver con acceso a las oportunidades, con acceso al empleo, con acceso a derechos, ¿verdad? Yo diría que hay una gran gama de vulnerabilidades y la gran aspiración de la sociedad es que podamos responder con oportunidades a esas vulnerabilidades. Yo nunca anduve escondida de la ley. Ponerse en regla es una ventaja, ¿verdad? Discriminación en lo personal, yo no la he llevado. Pero sí uno escucha a veces en los buses o en los lugares donde uno está, ¿verdad? Cómo se expresan de nosotros los nicaragüenses. ¿Ves? Que venimos a quitarles el trabajo y todas esas cosas. Uno se siente mal, pero mejor no contesta, para no caer más mal, ¿verdad? Pero uno sabe bien que uno no viene a quitar el trabajo a nadie. Uno viene a buscar el 5 para sobrevivir y ayudar a los que quedan allá, porque así es que se viene acá. ¿Ves? No voy a atreverme a jerarquizar la discriminación porque creo que no hay una que sea menos mala que la otra, ¿me entendés? O sea, todas están en el mismo nivel. Desde la broma que le decimos a alguien, playo, vea, jugás como perro, de comentarios tan simples a como la cosa más terrible que es tener acoso laboral por orientación sexual, no poder esconderme, tener que tener una doble vida. Yo tengo amigos que han tenido que casarse con sus mejores amigas para poder quitarse la presión de su familia diciéndole lo va a dejar el tren. Siempre supe y siempre tuve clara cuál fue mi orientación sexual, ¿verdad? Obviamente sin dejar de lado toda esa vivencia tan traumática en relación a los prejuicios sociales, religiosos, sin dejar de lado también el qué dirán, ¿verdad? El qué puede pensar la gente. ¿Quién va a elegir que lo discriminen? Es como yo no voy a levantarme en la mañana y decir como, ay, voy a decir que me gustan las mujeres para que mañana me traten mal, me acosen laboralmente, mi mamá diga que no puedo volver a venir y mis amigos me hagan cara fea. ¿Entiende? Nadie elige esto. O sea, yo estoy segura que si es algo que se pudiera cambiar, mucha gente lo haría. Por el simple hecho de no querer perder a su familia, a sus amigos, su trabajo. Muchas de las personas sexualmente diversas están en condiciones de vulnerabilidad. Yo creería que Ricky Martin no, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo no veo a Ricky Martin pensando como, no me puedo casar, no puedo tener hijos, ¿verdad? O sea, todos tenemos nuestras condiciones. Hay diferentes elementos que pueden hacer que una población o que unas personas tengan más vulnerabilidad que otras. Hay un mito de que por ser un puerto, que es más liberal y que las personas aquí somos menos prejuiciosas por ser un puerto. No es así como la gente cree, eso es un mito. Aquí en Punta Arenas se vive mucho estigma, mucha discriminación. Y a veces uno puede sufrir discriminación por muchas cosas, ¿verdad? O sea, muchas discriminaciones al mismo tiempo. Por ser mujer, por ser diversa, por ser joven, por ser del área rural, etc. Y hay que ser honesto. Ya ser sexualmente diverso
ser parte de una población sexualmente diversa ya te pone en desventaja. Por sí mismo, inclusive, las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas de la provincia se ponen en desventaja a la población. En San José hay información al alcance de la mano, hay organizaciones, inclusive las mismas personas están más empoderadas. Las personas LGBT estamos en condiciones de vulnerabilidad por muchos elementos, por la pobreza, porque no tenemos empleo, porque somos afrodescendientes, porque pertenecemos a un grupo étnico específico y también porque somos sexualmente diversos. Las condiciones de vulnerabilidad nos limitan los accesos, pero también ha hecho que muchas personas crean y sientan que tienen el derecho de poder tratarnos mal. Eso se convierte en discriminación. Para optar un trabajo, la gente no reconoce tus capacidades, tus potencialidades, te subestiman, te minimizan desde el momento en que se dan cuenta de que eres una persona de la comunidad LGBTI. Yo creo que la discriminación es una forma de violencia muy dura porque parece que siempre es como vacilando. Te empiezan a molestar y te empiezan a molestar y te empiezan a molestar y eso tiene consecuencias. Nosotros le llamamos el costo vital de la discriminación. Usted todo el día le están diciendo que usted es un tonto, va a llegar un momento que usted va a decir, sí, soy tonto. Ahora la gente interioriza eso. La estigmatización de ciertas poblaciones puede devenir en brotes de odio y en actos de violencia simbólica y física, perpetrados por individuos o grupos organizados. Este odio y violencia son legitimados por figuras influyentes de la política, la religión y la comunicación mediática. Aquí entran en juego los prejuicios de supremacía de un grupo con respecto a otro, en función de su etnia, identidad u orientación sexual, edad, discapacidad, género o cualquier otra condición. Bueno, la migración ha sido una realidad histórica que ha acompañado a la humanidad, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, para tomar tal vez el libro que por lo menos en el mundo occidental es más discutido, que podríamos decir que es la Biblia, uno podría encontrar que la Biblia está, digamos, que incluye muchos pasajes que tienen que ver con el tema de la migración, ¿verdad? Muchos documentos de lo que se conoce como el Antiguo Testamento son relatos de migración, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento hay muchos más, ¿verdad? Entonces, si esa fuese una fuente histórica para nosotros, podríamos decir que incluso la migración ha acompañado al ser humano. La población migrante representa más de un 9% de la fuerza laboral del país. La agricultura, la construcción y el trabajo doméstico se sostienen en parte gracias a la mano de obra extranjera. Sin embargo, su regulación está rezagada y restringe el acceso de esta población a servicios bancarios, seguros de salud, becas, oportunidades de estudio y otros. Pero no olvidemos que como todos los seres humanos, los y las ticas también migramos. Existen cerca de unos 130.000 costarricenses viviendo en el extranjero, siendo sus principales destinos Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Canadá y España. Lo más difícil es cuando la gente te atropella, que por ser uno extranjero, que tenés que trabajar más horas, que tenés que hacer más de la cuenta y uno por la necesidad de la platica tiene que hacer. Eso ha sido lo más difícil. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En relación con la población nicaragüense que vive acá con nosotros en Costa Rica, hay como una gran paradoja. Por un lado los rechazamos y por el otro lado ellos y ellas son enormemente indispensables. Son indispensables, por ejemplo, en la agricultura de exportación, ¿verdad? Pero también son muy importantes en la construcción. Y quizás los dos casos que son más paradójicos son la seguridad y el trabajo doméstico, porque la gran ironía de la sociedad costarricense es que le confiamos la seguridad de nuestros barrios y la crianza de nuestros hijos y nuestras hijas a quienes en algún momento hemos considerado peligrosos. Here's Johnny.
¿cómo la sociedad costarricense resuelve esa paradoja que por un lado tenemos narrativas que asocian a los nicaragüenses con la criminalidad, con la violencia, y por otro lado son los que en miles de hogares o despiden o preparan a los niños y a las niñas para ir a la escuela o los reciben cuando vuelven en la tarde, ¿verdad? Y creo que eso como sociedad nos hace falta, por decirlo de alguna manera, elaborarlo. Como estos, otros grupos están viendo sus condiciones mermadas por motivos de discriminación. Si hablamos de desigualdades, es para hablar también de la voluntad de erradicarlas. Nuestra gran aspiración como sociedad ha de ser la de poder responder a las vulnerabilidades con oportunidades y reivindicaciones necesarias para garantizar a todos y todas los derechos básicos que les pertenecen. Siempre había tenido la intención de ingresar a alguna universidad pública. Consideraba que era importante porque nosotros como indígenas tenemos nuestros propios conocimientos, pero también es importante tener esta otra formación. Pero también significó un espacio en donde nosotros como estudiantes indígenas hemos podido hablar de nosotros mismos en el sentido de que las comunidades indígenas son muy poco abordadas desde las universidades. Yo soy más que una persona sexualmente diversa. Soy profesional, soy activista, soy una persona compleja, no soy simplemente eso. ¿Ya? Soy más que lo que la gente te ha etiquetado. Es que eres gay, eres homosexual. No, soy más que eso. Soy una persona que aporta a la sociedad, que construye. Soy una persona que genera cambios.